vengo a presentar un trabajo en el que llevo algún tiempo trabajando y lo que básicamente son dos ideas que para mí tienen bastante importancia y creo que no se les está dando relevancia últimamente. La primera es, bueno, sí, una de ellas sí, bastante. La primera es el uso de datos en economía, ¿no? Nosotros entiendo, yo pertenezco a la escuela austríaca, quiera esto decir lo que quiera decir, porque es bastante complicado entender qué quiere decir, no soy muy partidario del uso de datos en economía, pero creo que a veces faltan los argumentos fundamentales. Con vosotros voy a hablar de este problema del PIB y el socialismo, que me parece que es un tema de alguna profundidad, y con los alumnos luego voy a hablar del tema de cómo realmente se mide el PIB, que creo que es un tema complementario a este, por tanto, si luego queréis hacer cualquier pregunta sobre ese otro tema, el uno va de la mano del otro. Sobre este tema, en realidad, yo voy a resucitar un debate, en realidad dos, un debate que es el debate del problema del cálculo en el socialismo. Es un debate en el que creo que está prácticamente terminado, prácticamente obsoleto. Sin embargo, no creo que ni siquiera los propios austríacos o la escuela austríaca, que creo que es evidente que ganó ese debate, no creo que ni siquiera la propia escuela austríaca estemos tomando las consecuencias últimas o reales sobre ese debate. Y creo que tiene consecuencias importantes para entender cómo se mide el PIB o qué es el PIB a día de hoy o cómo se hace economía a día de hoy. La premisa es que las mismas razones y los mismos argumentos, mutandis mutandis, con alguna adaptación, que tenemos para decir que el socialismo no funciona, son los mismos que podemos tener para decir que el cálculo del PIB no es posible. No es que no funcione, es que no es posible. Y aquí quiero insistir en una cosa, es una imposibilidad epistemológica. Igual que en el debate sobre el cálculo del socialismo, el problema no era que también es el líder socialista o el Politburó que calcula el socialismo, el debate era no se puede, igual el debate no puede ser qué tantos medios tiene el Instituto Nacional de Estadística, el debate es no se puede hacer el cálculo del Producto Nacional de una economía. Así que es una imposibilidad epistemológica, no es una imposibilidad metodológica, por tanto no es superable, hagamos lo que hagamos. Sobre el debate sobre la imposibilidad del socialismo, entiendo que la mayor parte de ustedes están familiarizados, pero quiero a este respecto, es esa idea de el organismo de planificación centralizada no tiene capacidad de controlar toda la economía de manera eficiente, ¿no? Y no tiene capacidad porque hay un problema de información. Pero el punto aquí es que el problema de información no es solo un problema de información de arriba que da órdenes a todo el sistema económico. También es un problema de información inverso, es de que el sistema económico no le proporciona la información suficiente. Es decir, es un problema de información en la doble dirección. Y mi idea es, el PIB tiene exactamente el mismo problema. ¿Qué quiere decir el PIB? Calcular todos los bienes y servicios producidos en una economía por un ente centralizado. Entonces, el ente centralizado no tiene capacidad de medir todo lo producido en una economía, porque esa información ni se está produciendo, ya vamos a hablar todo eso. Entonces, exactamente igual que decíamos que el socialismo no funciona, es decir, el que está arriba no puede dar órdenes para abajo, pero no es que no funcione ni porque sea ineficaz ni ineficiente, no funciona porque jamás va a poder funcionar, porque era un problema de información de que no da la información hacia abajo, también tiene el problema de información de recibirla hacia arriba, y ese problema es exactamente el mismo que tiene el PIB. Sobre el debate de la imposibilidad del socialismo, es curioso porque nace hace ya un siglo. De hecho, ya digo que creo que ha quedado un poco relegado este debate a la historia del pensamiento económico austriaco, o sea, ni siquiera en la historia del pensamiento económico general se suele hablar mucho, ni siquiera dentro de la propia Escuela Austríaca de Economía se suele hablar mucho, y yo creo que sigue siendo un punto fundamental que tiene este tipo de aplicabilidad a día de hoy. Aquí hay está Olaf, que es un excelente monetario, pues también el problema de si el Banco Central tiene la capacidad de recibir la información de cuál debería ser la política monetaria, vuelve a ser otra vez el mismo debate. Es decir, ¿tiene el Banco Central la capacidad de...? Y el debate vuelve a ser también mucho más interesante y mucho más importante que el debate de qué también lo hace este Banco Central. Ese es un debate, pero es un debate que parece que lo podría hacer bien. El debate es más profundo. Es que nunca lo va a poder hacer bien porque no tiene la información disponible para poder hacerlo bien, ni en tiempo ni en circunstancia. ¿Qué
Creo que es evidente que este debate lo ganaron los austriacos. De hecho, si uno lee el recuento del debate que hizo el profesor Huerta de Soto, ahí queda bastante evidente. Otra persona que se interesó mucho del debate es Don Lavoia, que también admiro mucho, así que quedaron. Lo que yo voy a hacer es coger bastantes frases de este debate, del debate o a los autores que decían estos argumentos en este debate, intentar argumentar por qué exactamente lo mismo lo podemos aplicar al PIB. Es decir, si en lugar de aplicar al funcionamiento de la economía lo aplicamos al PIB, venimos a lo mismo. Dice Huerta de Soto, si fuera posible medir los hechos sociales y contrastar empíricamente las teorías económicas, el socialismo sería posible, y viceversa. Son las mismas razones que imposibilitan el socialismo la que hacen inaplicable la metodología positivista. Las mismas razones. Son los mismos argumentos de forma los que, yo digo, también los mismos que imposibilitan el PIB. Dentro de todos los argumentos que podíamos hacer, yo voy a nombrar estos 5 que vamos a hablar de ellos. Primero, desde el inicio del debate de 1920, Mises lo planteó el doble problema. Ya bueno, este debate, evidentemente el debate del imposible del socialismo tuvo como tres olas y tuvo como 40 años de debate, así que hay muchos argumentos y argumentos complementarios que se van haciendo. Evidentemente yo voy haciendo una simplificación de todos ellos, ¿no? El problema de la información ha sido el que ha estado en el centro del debate desde el inicio. Mises lo centró en la información y no es casualidad que Hayek, en uno de sus mejores textos, que es este de la información y el conocimiento, es un debate enmarcado es un artículo enmarcado en este debate y ahí salió un montón de información valiosa sobre lo que es información. Lo primero, otro argumento más. No hay precios para los bienes públicos. Eso es una obviedad. Eso imposibilitaba el campo del socialismo. Claro, si esto lo decimos para el PIB, tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave porque tal cual está definido el PIB, Keynes tiene toda la razón. Tal cual está definido el PIB como consumo más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones, lo que enseñamos a nuestros alumnos en los primeros días de clase de macroeconomía, Keynes tiene toda la razón. Evidentemente, si así definimos el PIB y aumentamos el gasto público, aumenta el PIB. Es una tautología, es una evidencia en sí misma. El problema ¿es el PIB lo mismo que la economía? Ahí ya tenemos un problema grave, porque el problema, y quizá esto también va a tener que ver con lo que voy a hablar con los alumnos, el problema es que estamos confundiendo la medición con lo medido. Estamos confundiendo el PIB con la economía. De hecho, estoy leyendo ahora mismo un libro, ni siquiera quiero nombrar al autor, de los peores que se han escrito sobre el PIB últimamente, y el autor dice en nota a pie de página, en la página 1, a partir de este texto, PIB y economía para mí son sinónimos. Bueno, estamos locos. O sea, estás confundiendo la realidad con la economía, estás confundiendo lo que estás diciendo, el metro y la medida es lo mismo, ¿no? Eso es una manera de medirlo, pero hay otras 100 maneras de medirlo y no puedes confundirlo uno con lo otro. Pero es bastante común que hemos confundido PIB y economía, y de hecho lo utilizamos como sinónimo. La economía de Guatemala crece un 2%. El PIB de Guatemala crece un 2%. La economía es algo mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más complicado de entender. Pero en el lenguaje habitual ya hemos hecho que lo uno y lo otro son sinónimos. ¿Cuál es el problema? Que Keynes, que tenía muchos defectos, pero ser tonto no era uno de ellos, desde luego, fue muy listo para intentar... Bueno, Keynes, el PIB, como lo conocemos a día de hoy, es una invención de Keynes. Es decir, Kuznets empezó utilizándolo, pero el que presionó para medirlo como lo medimos a día de hoy es Keynes. Y Keynes fue el que más presionó para incluir el gasto público como esto. De hecho, no sé si lo voy a hablar de eso, Kuznets específicamente en su presentación al Congreso de los Estados Unidos las cuentas nacionales, la primera vez que presentó el PIB al Congreso de Estados Unidos, Kuznets específicamente dice 2 cosas. Primero, esto no mide bienestar. Segundo, no creo que el gasto público deba estar incluido. Lo dice explícitamente. Lo que pasa es que luego, desde los años 30, Keynes y los keynesianos toman el poder de cómo se determina el PIB, que crea una conferencia internacional y ahí ya introduce el gasto público. Pero claro, nosotros hemos dado por asumido que el gasto público es parte del PIB. Lo que dice Rothbard es el PIB no solo debería tener menos el gasto público, sino menos 2G. Porque el gasto público no solo no contribuye al bienestar, sino que lo descontribuye 2 veces. ¿Se entiende? O sea, hay que quitarlo, pero además, como les estás quitando el dinero a los ciudadanos para todo el gasto público, lo tienes que quitar otra vez. Yo creo que es un poco exageración porque los hospitales y la policía pública tienen un valor. ¿Cuánto es ese valor? No lo sabemos,
porque el PIB está incluido el gasto público a coste. Claro, ¿cómo se incluye el valor de un hospital? Por el coste que vale producir ese hospital. Es decir, ahí, en el momento en que estamos incluyendo todo gasto público a coste, estás reventando la teoría económica, porque estás diciendo que coste y valor es lo mismo. Y bueno, cualquiera que sabe, coste, precio y valor es obviamente tres cosas distintas. Pero claro, en el hospital público, ¿cuánto ha costado este hospital? 5.000 millones, bueno, eso es una exageración para los países, 5 millones de dólares. ¿Cuánto contribuye al PIB? 5 millones de dólares. ¿Los ciudadanos realmente lo valoran? No lo sabemos. No tenemos precio público, no lo sabemos. No creo que Rothbard tenga razón en que hay que quitarlo todo porque el hospital está ahí, algo valora. ¿Cuánto estarían los ciudadanos dispuestos a pagar por este hospital? Bueno, si entras en esa conversación, es en la que está entrando los que hacen todo tipo de valoración pública de los bienes medioambientales y hay toda una literatura a ese respecto. En mi opinión, es un callejón sin salida. Es absolutamente imposible porque hacer una encuesta de cuánto estaría usted dispuesto a pagar es evidentemente muy distinto de efectivamente pagar por algo, ¿no? Claro, este problema ya de por sí es grave, pero si tenemos en cuenta que la mayor parte de las economías, el 40% de la economía es pública, es que el 40% de lo que medimos como PIB está reventando una de las leyes económicas más evidentes. Precio, valor y costo son tres cosas distintas. Y estamos calculando todo lo que gasta el público. Claro, cuando Keynes dice, si un Estado cavase zanjas y luego las volviese a cubrir, habría un crecimiento de la economía. Supongo que conoce la frase, ¿no? El PIB keynesiano, ¿no? Si Keynes dice, si el Estado cavase zanjas y las volviese a cubrir, eso reactivaría la economía. Bueno, la economía no, pero el PIB sí, porque tú estás midiendo 2 veces ese trabajo, así que es bastante. Claro, ¿y qué ocurre con los bienes privados? Con los bienes privados tenemos un problema grave, y es, los bienes privados los genera un montón de actores económicos en la sociedad. ¿Cómo el organismo de planificación centralizada recibe la información de cada una de esas transacciones que se han producido? Es el problema del coste de información o del recibir la información. Este problema es tan obvio que es grave que Coase hace la teoría de la firma basado en el ahorro de los costes de información. O sea, la firma tiene un sistema de ordeno y mando que permite que dentro de la firma se produzca. Pero eso era tan evidente que es tan grave que da lugar a toda la teoría de Coase y a todo. Y a todo un premio Nobel. Pero ¿por qué no nos planteamos lo mismo cuando hablamos del PIB? ¿Qué capacidad tiene el Estado central de saber lo que ha producido cada una de las empresas? ¿Cómo puede saber cada una de las transacciones? Ahí tenemos un problema, porque, claro, no es lo mismo quiere decir, cualquiera de ustedes dicen, bueno, esta universidad sabe perfectamente cuáles son nuestros costos y cuáles son nuestros beneficios. Sí, lo sabe perfectamente la universidad, pero un tercero que viene desde fuera, ¿cómo sabe que esa información es veraz y cómo recibe esa información? ¿Cómo puede alguien que no es parte de esa transacción recibir la información de esa transacción? Y solo nos quedan 2 caminos, y aquí sí que también voy a meterme en lo de la metodología. ¿Cómo se mide realmente el PIB? Solo hay 2 caminos. El primer camino es el método de encuestas. Y el método de encuestas quiere decir que se envía un montón de encuestas que en los países, supongo que Guatemala funcionará así porque los países menos desarrollados funcionan así. Bueno, en realidad hay 3 caminos, los voy a explicar los 3. El primero es el método de encuestas. Claro, es bastante extraño. A una empresa le llega una hojita diciendo que, con el sello del gobierno, diciendo que responda a la verdad sobre lo que ha producido. ¿Qué es lo primero que piensa esa empresa? Estos son impuestos. Estos son impuestos. ¿Y qué hace cuando rellena esto? Lo miente. Yo, en parte de mi investigación de campo, tuve la oportunidad de acompañar a los encuestadores que hacían las estadísticas de PIB en Ecuador y, claro, era absolutamente alocado. Absolutamente alocado. O sea, porque además el encuestador tenía la orden explícita de usted tiene que poner en el papel lo que le responden, no lo que ve. Entonces llegábamos a una empresa y decía, ¿cuántos empleados tiene usted? 5. Y tú miras y dices, ¿a qué 10? 5. Vale, pues, probablemente, ¿qué quiere decir? Que probablemente, y ese es el problema de nuestros países, probablemente tenga 5 legalmente dados de alta en la Seguridad Social y otros 5 que no están legalmente dados de alta en la Seguridad Social.
pero ¿cuál es su incentivo a responder? Lo que dice legalmente, porque no va a responder lo otro. ¿Cuál es el otro método de cálculo del PIB? Los impuestos. Claro, que alguien me pretende hacer creer que las declaraciones de impuestos son verdaderas, pues claro, eso ya se ha estado subiendo en un mundo de ciencia ficción, es obvio. Y alguien dirá, bueno ya, pero por la ley de los grandes números se compensa. No, la ley de los grandes números no compensa en este caso, porque son todos mentiras sistemáticas unidireccionales. Obvio, no compensa en este caso. Más en países como los nuestros, donde tenemos 60-70% de la economía informal. Entonces, ¿qué valor va a tener lo que está ocurriendo ahí? Entonces, es bastante obvio que no tienes que hacer. Así que, al final tenemos una dicotomía. Si medimos si es sector público, cuanto más grande es, peor se mide, porque está ahí, y si es del sector privado, no tienes la información. ¿Qué hizo? Entonces dice, entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, como digo que este es el debate sobre la posibilidad de cálculo en el socialismo, al final del camino, y digo al final del camino, que decir, ya después de caída la Unión Soviética, surgió la curiosidad de decir, oigan, ¿y ustedes dentro de la Unión Soviética cómo calculaban precios? Porque esto no era. Y la respuesta que hicieron los de la Unión Soviética es, nosotros lo que hacíamos era coger los catálogos de Occidente, veíamos el precio de Occidente y los calculábamos igual. Y esto es parte de la tesis de Bethke y es bastante divertido. O sea, realmente era obvio que había fracasado tan rotundamente, cogían el catálogo de Occidente y decían, hemos producido tanto, si en Estados Unidos lo venden el carro a 100.000, pues a 5.000, pues nosotros el carro lo vendemos a 5.000. Bueno, pero ese no es tu coste de producción, eso no, es completamente ajeno. Pues un poco lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Al final puedes imputar, pero claro, ahí ya estás entrando en una serie de asunciones que no tienen ningún sentido. Bueno, aquí hay otro debate que a mí me apasiona y que es un debate que también nos lleva a un callejón sin salida. Bueno, yo creo que los austríacos tienen razón, sin embargo, creo que ninguno nos lo tomamos en serio. Y es el valor de lo producido. A ver, el PIB es el producto, la valoración de lo producido, los bienes y servicios producidos en una economía durante un año. La siguiente es, ¿lo producido tiene valor? Realmente el valor se produce en el intercambio. Luego, no puede ser el valor de lo producido, deberíamos decir el valor de lo intercambiado. Pero en el momento que entramos tomando la palabra producido, ahí tenemos un problema grave, porque estamos dando un sesgo industrialista o un sesgo de producción a la economía en el que, y esta es la crítica más moderna que se le hace al PIB, los bienes pueden tener cierto sentido, pero los servicios son muchísimo más difíciles de calcular la producción. El coste de producción de un servicio frente al valor de un servicio es muchísimo, porque claro, en la mentalidad industrial, bueno, pues el valor de lo producido luego se intercambia, pero es que en los servicios no es así. En los servicios es mucho más distinto el valor de lo que estamos. Ya en los bienes es así, pero en los servicios es todavía más complicado. Cuando entramos cada vez más en una economía de servicios, tenemos cada vez más este problema. Y en segundo lugar, valor es una palabra complicada. Si realmente creemos a los subjetivistas radicales, que yo creo que nadie les ha refutado, lo que pasa es que si realmente tienen razón los subjetivistas radicales, apaga y vámonos porque podemos hacer muy poquito en economía. Pero si a mí me extraña que este es otro debate que está ahí, ha quedado en la historia del pensamiento económico, pero realmente tienen razón. Si las valoraciones económicas son subjetivas, ¿cómo puedes agregar valoraciones subjetivas? Ahora, ¿quién ha refutado que las valoraciones económicas son subjetivas? Nadie. ¿Pero qué ocurre si lo refutas? Que es que ya no puedes hacer prácticamente nada. O sea, casi toda la economía que se hace en el mundo no se puede hacer si no cuestionamos realmente si las valoraciones son subjetivas, porque si son subjetivas no son agregables. Y si no son agregables no puede haber macroagregado. Claro, yo mismo lo digo, no conozco cuál es la refutación a este argumento, pero si este argumento tiene razón, da vértigo, porque no sabemos qué podemos hacer al día siguiente. Es que acabamos de poner una bomba en casi todos los libros de texto de economía. Este es el problema de la comparación intersubjetiva de utilidades, es un problema muy grave. Más aún cuando estás comparando todos los bienes de la humanidad, de todos los países de la humanidad, en toda la historia de la humanidad. Pues es que claro, la comparación intersubjetiva de utilidades sigue ahí sobre la mesa sin resolverse. Por cierto, que es otro debate aparte en el que yo no he entrado tan profundamente, pero que creo que me amerita seguir debatiéndolo, ¿no? Amerita seguir a ello. El problema de la agregación es importante. Cuando uno agrega, pierde información. En el agregado se pierde información. Cuando uno agrega, suma,
pero en la información de cada uno de los puntos particulares se acaba perdiendo. Y el problema de la agregación es curioso porque Hayek lo dice claramente. Lo que está diciendo Hayek es: la información relevante para mi empresa no es la información del PIB, que es el agregado de la economía. La información relevante para mi empresa es la que tengo yo y la que hago. Sin embargo, cada vez hacemos economía más centrados en el macroagregado, pero el macroagregado no es relevante para la mayor parte de las decisiones relevantes. El macroagregado apenas nos informa de nada. Y ese es un problema que Hayek es eso. Voy a decir, no sé si me falta aquí dos cosas, voy a decir tres cosas más, antes de entrar a eso. No podemos olvidar que estadística viene de estadista, que viene de Estado. La estadística es un instrumento del Estado. La estadística es el instrumento que hace el Estado para que los gobernantes tomasen decisiones. Pero la decisión, la información que necesita el gobernante para tomar decisiones no es necesariamente la información relevante de la economía, más bien es la justificación de la toma de decisiones. Es decir, no es tanto que yo realmente quiero tener información real y relevante para tomar la decisión, como que quiero un dato para justificar mi decisión. Es decir, el objetivo, no creo que el objetivo sea realmente encontrar la verdad, como el objetivo sea justificar mi mentira. Algo que ocurre habitualmente entre los economistas que hacen econometría. El objetivo no es encontrar honestamente el descubrimiento del mundo, el objetivo es encontrar el dato que respalde mi percepción del mundo, que ocurre bastante habitualmente. Entonces, no podemos hacer. Ese es el problema. Ahora, igual que en el debate sobre el PIB, el debate sobre la imposibilidad del socialismo se trasladó a lo que he dado en llamar el falso problema formal, y digo el falso problema formal porque el problema realmente no es un problema formal, pero lo trasladamos a otro problema, que sería el problema de cómo podemos hacer para medir el PIB mejor, como si fuese un problema de metodología o un problema de cómo hacerlo. Y lo que yo estoy cuestionando, no, es un problema epistemológico, ontológico, es imposible de resolver, no hay manera, es una contradicción lógica, por muy bien que lo hagas, nunca lo vas a hacer bien, no es posible. El problema es sustancial, ¿no? Sin embargo, es curioso porque lo que vemos, y eso también quiero hablar esta tarde a nuestros alumnos, lo que vemos es que los esfuerzos de la mayor parte de los economistas o de los estadistas que se creen los macroagregados es a cómo equilibrar los macroagregados, pero nunca vemos esfuerzos a cuestionarse el propio macroagregado. Es decir, dedicamos un montón de energía a un problema completamente secundario, que es cómo conseguir equilibrarlo, y dedicamos poquísima energía al problema sustancial, que es entenderlo. Y cuando les enseñamos a nuestros alumnos, el PIB lo explicamos en la segunda semana de clase, no creo que lo hagan ustedes, digo, la mayor parte de los profesores de economía del mundo, los libros de texto básicos de economía del mundo, el Samuelson, el Mankiw, explican el PIB rápidamente y luego se pasan 3 capítulos intentando hacer como un juego de sumas, y esto y esto hay que encajarlo con esto y esto hay que subir, si sube no sé qué, baja no sé qué, pero nunca les llegan a explicar realmente conceptualmente ni qué quieren decir eso, ni cómo se calculan. Y sin esos 2 previos, todo lo demás pasa a ser, bueno, un juego de equilibrio bastante bonito, pero es un problema matemático que no tiene realidad, no tiene sustancia, no tiene mucha base, ¿verdad? Otro problema, y aquí es donde yo quiero entrar, es el PIB es completamente keynesiano. Solo tiene sentido en una concepción de equilibrio general. En una concepción de equilibrio general donde las macromagnitudes se equilibran y tomamos el tiempo. Pero en una concepción de equilibrio general tenemos 2 problemas. Primera, es simple y es estática. Y ninguna de las 2 es verdad en la economía. Es simple porque toda la complejidad, la complejidad es otro debate apasionante y otro paradigma apasionante. Yo me adhiero a algo que doy a llamar complejidad radical, es decir, más allá de lo que normalmente se entiende por complejidad, pero la complejidad tiene bastantes consecuencias. Y una de ellas es, primero, es impredecible. Segundo, al ser dinámico, lo posterior no es exactamente igual que lo anterior. Y tercero, no está en equilibrio, no está estático. Claro, la concepción keynesiana son estas grandes macromagnitudes que se acaban encajando y haces la foto final. Claro, pero la economía del 31 de diciembre no se paraliza y el 1 de enero y volvemos a empezar de cero. La economía es un continuo evolutivo que va cambiando. Medirlo año a año es una arbitrariedad lógica por el calendario lunar o solar, pero que no tiene una lógica económica.
no necesariamente tiene una lógica económica. Los planes económicos no son a largo plazo, a un año vista, son a largo plazo. Los cálculos económicos de los ciudadanos son desde que cobran el salario de exceso. Hay distintos. Entonces estás tomando un periodo aleatorio y paralizándolo, y eso no tiene ningún sentido. Así que solo tiene sentido medir el PIB desde la lógica keynesiana de equilibrio general, pero desde una lógica de entendimiento de la economía, desde la complejidad, que tiene que ver con tiempo y complejidad, y que hay muchos actores haciendo cosas distintas, no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí pues me adhiero a Don Lavoie, que también le quiero mucho, que es el problema en la posibilidad de cálculo en el socialismo se hizo en términos estáticos. Es decir, el comité de planificación toma la decisión, luego lo hace, luego recibe la información, pero no se dieron cuenta que era un proceso continuo, que para cuando tomaba la siguiente decisión ya la información que había recibido era anticuada, no es eso que llama Keynes de giro único, ¿no? De Mises, de giro único. No es un proceso continuo, la información se genera constantemente, por tanto no puedes parar el tiempo, tomar la información, tomar la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Yo no sé, a nivel práctico, si ustedes saben, el PIB tiene 3 mediciones, ¿no? Tiene una medición adelantada que se presenta en torno a marzo del año pasado, tiene una corrección de la medición adelantada que se presenta en torno a octubre del año pasado y la definitiva que es en marzo del año siguiente. Es decir, el dato definitivo sobre el que el gobierno puede tomar decisiones es de marzo del año siguiente. O sea, no es de... O sea, en marzo, ahora en este marzo, no estamos recibiendo la información definitiva de marzo del 2018, estamos recibiendo la información definitiva de 2017. Claro, ¿qué validez tiene la decisión económica que toma el gobierno en marzo del 2019 con respecto a lo que creció la economía en el 2017? Evidentemente no tiene ninguna validez, eso es un dato que está ahí. Claro, eso tomando que toma la decisión y luego decide actuar en consecuencia. Bueno, pues si deciden actuar en consecuencia, ¿cuántos meses de plazo tiene un gobierno para actuar en consecuencia? 6 meses. Y luego una vez que actúa, ¿cuánto tarda la medida en tomar efectividad? 1 año. Entonces, estás tomando decisiones, o sea, la función principal del PIB no es para que el gobierno tome decisiones, no, es que eso lo estás haciendo como si fuera un sistema estático, pero como es un sistema dinámico completamente cambiando, no tiene ninguna validez para la decisión que está tomando. Y dices, bueno, pues vamos a tomarlo, podemos hacerlo con respecto a las previsiones de PIB adelantado que son de marzo, ¿no? Solo 3 meses después. Solo 3 meses después. Ojo, que esos son 15 meses después con respecto a enero, a cuando comenzó el periodo, que ya está. Ya, pero es que las previsiones adelantadas de marzo, de la adelantada, la primera, tiene amplísimos márgenes de error. O sea, puede variar más o menos 50%. O sea, si dicen que ha crecido un 2%, luego puede ser un 3 o un 1. Entonces, claro, tomar una decisión con amplísimos márgenes de error, lo que hacen con la decisión adelantada es coger el dato de algunas empresas y extrapolarlo al conjunto. Pero claro, eso es muy complicado. Eso tiene amplísimos márgenes de error estadísticos, ¿no? Aquí, bueno, esto es cuando Hayek dice el uso del conocimiento de la sociedad, lo dice, es complicado tener éxito en poner en una autoridad central el conocimiento que está disperso, porque cada empresa, cada ciudadano tiene conocimiento de su propia actividad económica. Pero eso es muy distinto a que la Organización Nacional de Estadísticas o el Banco Central tengan conocimiento de lo que producen todos. Una cosa es que cada uno tenga su propio conocimiento y otra cosa es que haya un conocimiento centralizado, ¿no? Y al final, 2 preguntas, no sé cómo de tiempo, al final 2 preguntas importantes. Primera, dale una idea. Ya, ¿el PIB se mide? Sí, es verdad que en todos los países del mundo el PIB se mide y en la Unión Soviética hacían planes quinquenales. Es decir, que lo hagan no quiere decir ni que lo hagan bien, ni que tenga sentido hacerlo, ni que tenga realidad económica. Es decir, claro que también hacían planes quinquenales y eso no quería decir que la economía estaba bien dirigida. Quería decir que hacían planes quinquenales. De hecho, ni siquiera quería decir que los planes quinquenales tuviesen relación con la economía. Hacían planes quinquenales, ok. ¿El PIB se mide? Sí, se mide. ¿Sirve para algo? Depende. Depende, porque claro, aquí voy a distinguir 3 cosas. La primera, los gobiernos les gusta tener datos sobre los que basar sus decisiones. Ya digo que es más una excusa, un respaldo que una realidad. Aquí hay tres usuarios de las estadísticas. Los gobiernos, los inversores y los académicos. Los inversores, básicamente, si alguien ha tenido alguna experiencia con alguna inversión real, el dato del crecimiento del PIB de la economía es completamente marginal o ni lo tienen en cuenta. O sea, no aparece, o sea, nadie te presenta un plan de inversión que te diga vamos a invertir porque el año que viene China va a crecer un 5%.
Pues no, eso es, a ti te interesa tu sector, es lo que decíamos, que la información general de la tuya, a ti te interesa tu sector, te interesa tu empresa, te interesa tu competencia, pero el dato general queda ahí completamente. Los gobiernos, pues claro, necesitan algo que les respalde. Evidentemente, lo tienen ahí porque necesitan. Y ahora me queda la tercera. El problema no es ese. El problema yo lo veo en los académicos. El problema lo veo en los académicos, que son los grandes usuarios de las estadísticas, que lo hacen porque les conviene hacerlo, porque es muy divertido hacer econometría cogiendo el dato del PIB y sacándolo, y sacar cualquier correlación. De hecho, básicamente lo que gran parte de los economistas del mundo entienden por hacer economía es coger dos variables y correlacionarlas. Y la variable más utilizada en el mundo es el PIB. Entonces parece que es muy útil. Ahora, ¿cuáles son los márgenes de error del PIB o el margen de error de la medida que estás utilizando? Inmensísimo. Entonces, si tu margen de error es del más menos 10, 20, 30, 40, 50%, y alguien dirá, ¿cómo puedo decir 40%? Bueno, las Penn-Word Tables, en su nota metodológica, dividen los países en 4 tipos. A, B, C y D. Los de A, que son los mejores estadísticas del mundo, su margen de error reconocido por las Penn-Word Tables es el 10%. Los de la D es el 40%. Claro, todos los economistas del mundo que utilizan el PIB como fuente de entrada, como mínimo con 10% de error según la fuente de entrada que están utilizando, a partir de ahí, todas las correlaciones que te salen están altamente cuestionadas. Y en países como Guatemala, el PIB tiene problemas gravísimos de medición. Estamos en los países que tienen 40%. Claro, si decimos, la economía de Guatemala ha crecido un 2%, más menos 40%. Pues vale, no tenemos ni idea de lo que está pasando, ¿no? Claro, en economías como Guatemala tenemos, y esto ya el trabajo que hicieron Nola Fidani sobre la canasta básica, tenemos un montón de autoconsumo. Gran parte de la población guatemalteca tiene autoconsumo, ¿no? Tiene una gallinita que se come sus propios huevos, una pequeña plantación, todo eso no está en el PIB. Luego la pobreza la está sobrevalorando un montón y la producción está... Es cierto que no son bienes de intercambio, pero que son parte de la economía, son parte de la economía. No hay precio para medirlo, pero son parte de la economía. Luego tienes un gran parte del gobierno que todo lo que gasta el gobierno está, pero nuestros gobiernos despilfarran. Y despilfarran más proporcionalmente de la que despilfarra. Es decir, cada vez que el gobierno guatemalteco contrata a un funcionario, eso produce incremento del PIB. ¿Eso produce incremento de la economía? Pues ahí tenemos. Entonces, en nuestros países, especialmente la medición del PIB, es eso. Así que ahí a los académicos es a los que yo más apelo, porque yo entiendo que los gobiernos lo necesitan su juguete, porque les gusta, pero eso. Así que bueno, en realidad el PIB, y eso no tiene mucha consecuencia práctica más allá que la política keynesiana. Es decir, que crezca el PIB realmente no afecta. Ahora dirá alguien, ya, pero sí que es verdad que los países que tienen un PIB más alto son más ricos y los que tienen un PIB más bajo son más pobres. Sí, obvio, no voy a negar. Es decir, a nivel genérico de pattern predictions, evidentemente se vive mejor en un país de $115.000 de PIB per cápita que en un país de $1.000 de PIB per cápita. Obvio, es decir, pero cuando estamos hablando de esas, yo no estoy negando que el PIB algo mide o algo que está relacionado con la realidad lo mide. Lo que estoy negando es que el grado de exactitud y el grado de importancia que le solemos dar los académicos y los políticos a la hora de presentarlo es completamente desproporcionado con respecto a la realidad que mide. Es decir, algo mide, sí, claro, y los países que tienen $100.000 de renta per cápita se vive mejor que los que tienen 1.000, obvio. Pero realmente podemos decir que un crecimiento del 1% tenemos suficientes datos de exactitud para decir que eso es importante. No, porque no sabemos si ha sido por consumo, por inversión, por gasto. Es decir, no estoy diciendo que no sirve para absolutamente nada. Digo, pues bueno, es que también es cierto que cualquier proxy que utilizaríamos de PIB también sería un buen medidor en este rango amplísimo. Es decir, el número de carros por habitante pues también nos daría un rango bastante parecido a lo que nos está dando el PIB. ¿Me explico? El número de consumo eléctrico, pues también nos daría un rango aproximado. Entonces, claro que algo como proxy a la medición del sistema económico sirve, pero no podemos decir ni con la exactitud ni con la importancia que se le puede otorgar. Eso es lo que estoy intentando negar, ¿no? Es curioso porque Hayek aquí dice algo así como que lo aclara, ahí está aclarando otra vez que él no puede entrar dentro de las autoridades. Eso, o sea, me llama la atención como Hayek se empezó a dar cuenta de este problema y lo que me llama la atención de esta frase, sobre todo la primera parte, es como, debo mencionar que el tipo de conocimiento del que yo estoy hablando no es el tipo de conocimiento que cabe en las estadísticas.
Y me parece relevante porque él ya se daba cuenta de que estaba habiendo un abuso de las estadísticas. Y él, cuando escribió este artículo, dice, este no es el uso del conocimiento de que estamos hablando, nos estamos... una parte muy importante, quizá casi para el final. Dos, primera. Cuando uno hace ciencia y alguien presenta un dato, el primer cuestionamiento lógico es ¿y usted cómo ha medido ese dato y por qué tiene interés en medir ese dato? Entonces, si yo digo mi empresa ha crecido un 50% este año, eso me lo dice usted que está queriendo que yo invierta. Hasta que no venga un auditor que lo audite desde fuera, yo no me voy a creer su dato, porque obviamente usted tiene interés en presentación de este dato, ¿no? Es obvio que necesitas, para cualquier dato, necesitas una fuente externa que sea imparcial y lo revalide. ¿Cuál es el problema grave que tenemos con el PIB? No tenemos una fuente externa que lo revalide. ¿Quién mide el PIB? El Estado. ¿Quién le interesa más que el PIB vaya bien? El Estado. Es decir, el eslogan de campaña de casi cualquier político del mundo, cuando termina mandato, es la economía ha crecido un 3% conmigo. Ese es el punto. Es completamente espurio porque además también está diciendo como que las medidas del gobierno afectan directamente el crecimiento. Y bueno, es completamente falso. Pero da igual, eso es eslogan de campaña. ¿Medido por quién? Por mi gobierno. Bueno, ¿y qué independencia tiene su gobierno? Claro, porque en el caso del Banco Central, había tantas dudas con que el Banco Central fuese independiente que hicimos mecanismos constitucionales o institucionales para intentar garantizar la independencia del Banco Central. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que no han sido un éxito. Pero aunque sea, se planteó la cuestión. El Banco Central no puede ser dependiente del gobierno, por lo tanto tenemos que hacer un mecanismo de independencia. Con los Institutos Nacionales de Estadística no hay nada ni parecido. Los Institutos Nacionales de Estadística son organismos dependientes directamente del gobierno que no tienen auditoría externa. Bueno, pues evidentemente ese dato debe estar en cuestionamiento, pero no porque sea un bleeding heart libertarian que desconfíe del Estado y que digo, porque cualquier dato objetivo no puede ser tomado a face value por aquella persona interesada en medir el dato. Cualquier dato científico no puede ser tomado tal cual por la misma persona que está interesada en el mismo dato. Es un principio de honestidad intelectual primario. Entonces, aquí la siguiente cuestión es, ¿quién convalida los datos del PIB? Y lo que sabemos en los casos más extremos, un caso que también me interesó mucho, que es otra conferencia que me gusta, es en el caso de Grecia. Grecia mintió a Eurostat en las estadísticas para poder entrar dentro de la Unión Europea. Y Grecia, que es uno de los países más desarrollados, o sea, está dentro de los países desarrollados, Europa, que es el organismo que tiene el organismo de estadísticas más importante del mundo, pasó porque le preguntaban a los directivos de Eurostat, pero usted no revisaba los datos. Y dicen, no, nosotros cogemos los datos que nos da el gobierno de Grecia y los sumamos. Eso es todo lo que hacemos. Y usted dirá, ¿y los datos cuando los mide la OCDE, el FMI, CIA, FATBOok? Cogen los datos de los gobiernos y los suman. Y el Banco Mundial coge el dato del gobierno y lo suman. Y yo he tenido ocasión de preguntar, de hecho, en la nota metodológica de Eurostat, que es la más estricta del mundo, dice, a nosotros no nos preocupa cómo obtiene usted sus datos. Y toda la nota metodológica, que es un libro entero, es cómo agregar los datos. Pero cómo obtenerlos, no. Entonces, hay países que utilizan el método de encuestas, hay países que utilizan el método de impuestos, hay países que utilizan un tercer método que se me ha olvidado y es... casi todas las empresas utilizan programas informáticos de contabilidad. Lo que hacen es firmar un acuerdo con la Oficina de Estadísticas que les permite acceso a su programa de contabilidad. Así que tienen acceso a su contabilidad directa, ¿no? Otra realidad, ¿la realidad contable es la realidad? Otro problema grave. O sea, cualquiera de las tres fuentes iniciales, evidentemente me parece que la contable es mejor que los impuestos, pero sigue siendo otro problema. ¿La realidad contable es la realidad empresarial? Ahí tenemos otro problema. Así que la siguiente pregunta es, ¿hay algún tipo de convalidación? No, no hay ningún tipo de convalidación y todos lo tomamos que eso. Así que mis conclusiones son, todo científico debe ser escéptico ante los datos. Es un deber de honestidad. No te puedes creer los datos tal cual te lleguen. Me extraña que en toda la ciencia económica no haya prácticamente ningún cuestionamiento al dato principal de la ciencia económica, que es el dato del PIB. O sea, en toda la vida. Los austríacos creo que deberíamos tener más argumentos, primero, porque tendemos a desconfiar del gobierno, y segundo, porque el debate sobre la posibilidad del socialismo tenemos argumentos más que de sobra para intentar demostrar por qué el organismo de planificación centralizada no tiene capacidad de reunir todos los datos. Y creo que este es un problema fundamental, no es metodológico, es un problema esencial
que no tiene resolución. Así que da igual lo que hagamos, no tiene resolución. ¿Cuál es la consecuencia? Que si el PIB tiene las graves falencias que tiene, y yo creo que es obvio que las tiene, casi todas las decisiones de política económica que se toman en base al PIB se están tomando mal. Pero este argumento es curioso, porque, porque en el caso de la teoría monetaria está súper desarrollado que el Banco Central no puede tomar las medidas adecuadas porque la información que tiene le llega con retraso, le llega con falsedad y le llega sesgo. Sin embargo, teniendo el argumento obvio en el caso del Banco Central, que es algo relativamente pequeño y por tanto relativamente fácil de controlar con respecto al conjunto de la economía, cuando tenemos la evidencia con respecto al conjunto de la economía no lo tomamos en serio. Pues igual que es cierto para no poder hacer socialismo, igual que es cierto para no poder hacer política monetaria, es cierto para no poder hacer política económica. Tenemos exactamente los mismos problemas lógicos insalvables. Sin embargo, claro, seguimos dando por asumido que el PIB es la mejor fuente, dato de entrada de conocimiento del gobierno para decir. Así que cualquier debate que es sobre la maximización del PIB, tenemos un problema grave, porque el PIB no se maximiza. Otro problema que voy a nombrar después y que creo que salgan consecuencias, otro problema grave es el PIB no mide deuda. Si un país se endeuda muchísimo, crece su PIB durante un año, pero evidentemente estás atrasando el problema a los siguientes. Un PIB es lo mismo que el PIB crece igual si crece por inversión, es decir, un país que aumenta su capacidad productiva al futuro, que si crece por gasto. Si crece por gasto a largo plazo será más pobre, si crece por inversión a largo plazo será más rico. Pero claro, el largo plazo no existe en política. Un largo plazo en política son 4 años, en el mejor de los casos. En la mayor parte, 2. Así que como el largo plazo no existe en política, el objetivo de maximización del PIB es un objetivo espurio, porque acabas teniendo maximización del PIB en el corto plazo, pero no acabas teniendo las consecuencias en el largo plazo, que eso es probablemente. Así que exactamente por los mismos argumentos que es imposible el socialismo, y creo que en una universidad como la Francisco Marroquín estaremos todos bastante de acuerdo en eso, es exactamente imposible medir el PIB y por tanto hacer política económica entendida en ese sentido. Creo que esto ha sido todo más o menos 40 minutos, espero que les haya servido de algo.